Los 12 sicarios más jóvenes de los cárteles más peligrosos. Número 12. José Antonio Acosta Hernández, el Diego. José Antonio Acosta Hernández, conocido como Diego y ex líder de la línea, el brazo sicario del cártel de Juárez, admitió su responsabilidad en 11 delitos, entre ellos conspiración, extorsión y asesinato. Hace 3 semanas fue extraditado de México a Estados Unidos, donde la jueza Kathleen Cardone lo sentenció a 7 cadenas perpetuas, 3 condenas adicionales y 20 años de prisión federal. Acosta confesó haber ordenado 1.500 asesinatos durante su liderazgo en la línea y fue arrestado en julio en Chihuahua junto a su escolta. El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que su declaración de culpabilidad y sentencia representan un paso importante en la búsqueda de justicia por los asesinatos en el consulado. Agradecieron la colaboración de las fuerzas del orden en México. Por otro lado, el abogado defensor prefirió no hacer comentarios. El Hammer, nacido el 8 de octubre de 1971 en Aquismón, México, creció en una pequeña comunidad agrícola. Se unió al ejército mexicano en 1991 y se unió a los grupos aeromóviles de fuerzas especiales. Después de desertar en 1999, se unió a los Zetas, un grupo criminal formado por ex militares reclutados por narcotraficantes. Como miembro fundador ocupó un alto cargo y se destacó por su experiencia militar. Se le atribuyen varios actos delictivos, incluyendo la liberación de presos y la desaparición de agentes de seguridad. Controló el tráfico de drogas en diversas áreas de México y fue implicado en la muerte del cantante Valentín Elizalde. Fue arrestado en 2008 y condenado a 35 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Actualmente cumple su condena en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez. 9. Edgar Valdés Villarreal. Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, nació en Estados Unidos y tenía raíces mexicanas. Se dedicó al tráfico de drogas, uniéndose inicialmente al cártel de los Beltrán Leiva, colaborando con Joaquín El Chapo Guzmán. Su ascenso en el mundo del narcotráfico fue rápido, llegando a liderar una unidad paramilitar vinculada al cártel del Golfo y los Zetas. La Barbie tuvo un papel importante en el control de la ruta de Nuevo Laredo, crucial para el transporte de drogas hacia Estados Unidos, y expandió sus operaciones a varios estados mexicanos, incluyendo Acapulco. En 2010, finalmente fue detenido y enfrentó cargos, tanto en México como en Estados Unidos. En 2018 fue sentenciado a 49 años de prisión y multado con $192 millones, lo que reveló la existencia de conexiones entre funcionarios mexicanos y el narcotráfico. Durante su tiempo en prisión, denunció haber sufrido maltrato y condiciones inhumanas. 8. Edgar Jiménez Lugo. Edgar Jiménez Lugo, conocido como el Ponchis o el Niño Sicario, nació en 1996 en San Diego, California, Estados Unidos. A los 5 años fue separado de su madre y desde entonces vivió en las calles. Junto a sus hermanas, comenzó a ayudarlas a deshacerse de los cadáveres. Su carrera criminal inició a los 11 años cuando asaltó un negocio, pero al ser menor de edad quedó en libertad tras ser detenido. De vuelta en las calles, el Cártel del Pacífico Sur lo reclutó y se convirtió en uno de sus sicarios. En el mundo del narcotráfico se dedicó a la tortura y el asesinato, confesando que bajo la influencia de las drogas degollaba a sus rivales. En 2010 fue capturado en el aeropuerto Mariano Matamoros por el ejército mexicano mientras intentaba viajar a Tijuana y luego a San Diego. Aunque admitió sus crímenes, fue liberado en 2013 debido a su edad, ya que no cumplía con los requisitos para ser recluido en una prisión para menores. Tras su liberación, se dirigió a Tijuana con la intención de reunirse con su familia y buscar una forma de ingresar nuevamente a Estados Unidos. La vida de Edgar Jiménez Lugo, marcada por la violencia y el narcotráfico desde una temprana edad, dejó un oscuro legado en la historia del crimen organizado en la región. 7. Sandra Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, es una narcotraficante mexicana nacida el 16 de octubre de 1960 en Tijuana, Baja California. Proveniente de una familia de contrabandistas en Sinaloa, su tío era Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado el Jefe de Jefes. En su juventud mantuvo relaciones con varios capos del narcotráfico. Casada 2 veces con comandantes de la policía antidrogas que luego se convirtieron en traficantes, ambos fueron asesinados. La policía atribuye su éxito en el mundo del narcotráfico a su atractivo físico y sobre todo a su inteligencia para los negocios y su comportamiento seguro y tranquilo.
permaneció oculta en Guadalajara, Jalisco y Hermosillo, Sonora, hasta que la policía encontró 9 toneladas de cocaína en un barco en el puerto de Manzanillo, Colima. Fue arrestada junto a Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, el 28 de septiembre de 2007. Durante su tiempo en prisión en la Ciudad de México, presentó denuncias por malas condiciones y violación a sus derechos. En Estados Unidos fue declarada no culpable de narcotráfico y asociación delictiva, pero sí de apoyar económicamente a una persona relacionada con el narcotráfico, siendo condenada a 70 meses de prisión. Después de 7 años en prisión, fue liberada el 7 de febrero de 2015. Se rumorea que la novela Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte está inspirada en su vida, aunque el autor asegura que el personaje es ficticio. En 2023, Sandra Ávila ganó una demanda contra la serie de televisión La Reina del Sur por el uso no autorizado de su imagen y fines de lucro indirecto, considerando que la serie ha dañado su reputación. El personaje de Isabela Bautista en Narcos, México, está inspirado en Sandra Ávila Beltrán. 6. Rosalio Reta. A los 13 años, Rosalio Reta fue reclutado por el líder del cártel más violento de México, el Cártel del Golfo, para convertirse en un asesino conocido como el Niño Z. Fue entrenado en tácticas militares por ex militares mexicanos que desertaron para unirse a los Zetas. Después de completar su entrenamiento, el cártel lo puso a prueba con su primer asesinato. Temeroso de represalias, Reta fue arrestado en Monterrey, pero solicitó traslado a Estados Unidos. En una entrevista, Reta confesó sentir remordimiento y vergüenza por su pasado como asesino, reconociendo que llegó a odiarse a sí mismo. Los cárteles atraen a jóvenes con promesas de dinero fácil y prestigio. El líder de los Zetas, el Z40, utilizaba a jóvenes estadounidenses para cometer asesinatos en ambos lados de la frontera, pagándoles semanalmente y otorgando bonos especiales. Miguel Treviño, líder del cártel, fue capturado, pero se sospecha de un pacto con el gobierno de Enrique Peña Nieto para obtener beneficios en su proceso penal. Bajo el gobierno de Peña Nieto, no se tomaron medidas efectivas para erradicar el narcotráfico, lo que indica una falta de institucionalización en México. 5. César Raúl Mesa Torres. César Raúl Mesa Torres nació el 31 de octubre de 1991 en Culiacán, Sinaloa, México, hijo de Raúl Mesa Ontiveros y Aida Elizabeth Torres Félix, quienes estaban vinculados al cártel de Sinaloa. Aunque su padre fue asesinado, César siguió sus pasos y se involucró en actividades criminales desde los 15 años. Conocido como el Mini 6 en referencia a su padre, se unió al cártel de Sinaloa como uno de sus jóvenes asesinos. Era popular en redes sociales, donde posaba con armas de fuego, lo que inspiró a otros jóvenes a seguir una carrera similar. En 2007 fue arrestado por conducir un vehículo blindado sin documentos en Culiacán. En 2009 estuvo involucrado en un tiroteo con la policía donde mató a un oficial y resultó muerto. La familia de Mesa Torres tenía un historial de actividades relacionadas con el narcotráfico y varios de sus parientes fueron asesinados o arrestados por su implicación en el crimen organizado. Su vida delictiva terminó a los 18 años, dejando un legado de violencia y conexión con el cártel de Sinaloa. Fue enterrado en Culiacán tras su muerte en el enfrentamiento con la policía de Zapopan, Jalisco. Su historia refleja los peligros y la trágica influencia del narcotráfico en la sociedad mexicana. 4. Eduardo Ravelo. José Eduardo Ravelo Echeverría, un joven de 23 años, originario de Veracruz, fue arrestado por la policía de Mérida, Yucatán, sin motivo aparente. Después de ser agredido físicamente y sometido a violación por los agentes, José fue encontrado gravemente herido en un hospital. A pesar de la evidencia médica que confirmaba el abuso sexual, lamentablemente falleció debido a las graves lesiones sufridas. Su madre, María Ravelo, ha iniciado una incansable lucha por la justicia, exigiendo que se asuman responsabilidades por la detención y la muerte de José. Varios policías han sido detenidos debido a su posible implicación en el homicidio, pero María sigue perseverando hasta que se haga justicia. 3. José Rodrigo Arechiga Gamboa, el Chino Anthrax. José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como el Chino Anthrax, fue un narcotraficante mexicano y líder de los Anthrax, una célula del cártel de Sinaloa.
nació el 15 de junio de 1983 en Culiacán, Sinaloa, México, y falleció el 16 de mayo de 2020 en el mismo lugar. Comenzó como guardaespaldas de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, y luego se convirtió en jefe de plaza y jefe de sicarios en varias áreas activas para el cártel. Se le atribuye haber fundado los Antrax, un escuadrón armado del cártel de Sinaloa encargado de la seguridad del Mayo Zambada. El chino Antrax fue señalado como el autor intelectual del asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix en 2013, ocurrido en Los Cabos, Baja California Sur. Fue detenido en Ámsterdam, Países Bajos, a fines de 2013 y extraditado a Estados Unidos en 2014. En mayo de 2020 se le otorgó una cadena de arresto domiciliario en San Diego, California, pero escapó el 6 de mayo de ese mismo año. Su cuerpo, junto con otros 2 cadáveres, fue encontrado con una herida de bala en la cabeza dentro de una camioneta BMW cerca de Culiacán el 16 de mayo de 2020. Su muerte puso fin a la vida del controvertido narcotraficante. 2. Gabriel Cardona. Gabriel, originario de Texas, se unió al crimen organizado en México en 2004. Bajo el liderazgo de Miguel Treviño, conocido como Z40, fue entrenado como sicario en Nuevo Laredo junto a otros jóvenes. Participó en actos violentos para demostrar sus habilidades siguiendo los métodos de los Zetas. El reclutamiento de niños soldados también ocurre en México, donde la violencia supera la de los países en guerra. Los jóvenes vulnerables buscan apoyo en los cárteles en tiempos de conflicto. Para Gabriel, el narcotráfico mejoraba su vida y estatus social. Recibía pagos y bonificaciones por asesinatos con ayuda de la policía local. Los niños sicarios se volvían dependientes de las drogas. Gabriel no recibió terapia ni ayuda tras su captura, teniendo ya una adicción a las drogas importante. Gabriel Cardona fue condenado a cadena perpetua, evidenciando la falta de apoyo a los niños sicarios, también víctimas en este ciclo de violencia. 1. Ovidio Guzmán López. Ovidio Guzmán López, nacido el 29 de marzo de 1990 en Culiacán, México, es un narcotraficante mexicano y miembro destacado del Cártel de Sinaloa. Hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y Griselda López Pérez, ha estado involucrado en el negocio del narcotráfico desde adolescente, heredando relaciones de su fallecido hermano Edgar Guzmán López. Tras el arresto de su padre, Ovidio ascendió en las filas del cártel. Supervisaba unos 11 laboratorios de metanfetamina en Sinaloa, produciendo grandes cantidades de esta droga para distribuir en Estados Unidos y Canadá. Se le acusa de ordenar asesinatos, incluyendo informantes y un popular cantante mexicano que se negó a cantar en su boda. En julio de 2015, ayudó a su padre a fugarse de una prisión de máxima seguridad junto con sus hermanos y Emma Coronel. En 2017, fue acusado formalmente por un gran jurado en Estados Unidos por conspirar para traficar drogas. Se cree que dirige la organización criminal transnacional Guzmán López junto con sus hermanos e Ismael Zambada García. En octubre de 2019 fue arrestado en Culiacán, pero su liberación ocurrió después de enfrentamientos armados y amenazas del cártel contra civiles y fuerzas armadas. En enero de 2023 fue capturado nuevamente en Jesús María, lo que provocó disturbios y enfrentamientos en Culiacán. Aunque se suspendió su extradición a Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país tiene cargos abiertos contra él y sus hermanos. Durante estos eventos se han reportado varios actos de violencia y disturbios, afectando la tranquilidad de la Ciudad de México y regiones cercanas a Sinaloa. La captura y acciones de Ovidio Guzmán López continúan siendo objeto de atención por parte de las autoridades y medios de comunicación. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.